Ya saludo a Rafael Ojeda, director de Estrategia de Mercados Globales en Fortage Fund. Rafael, muy buenas tardes, buenas noches y bienvenido a nuestro consultorio. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, situación sobre los mercados. Hemos visto una jornada de menos a más en los índices de Wall Street. Primero acusaban el miedo, el temor, la incertidumbre ante esa situación dramática en la franja de Gaza, ese conflicto entre Israel y Hamas, pero luego la renta variable se ha ido tranquilizando, está en positivo, aunque es cierto que es un día particular porque está a medio gas el mercado. Foco principal, sobre todo, entiendo que he puesto en el petróleo y en el oro. Sí, la verdad es que cuando pasan estas cosas, un cisne negro repentino, ¿no? Como suelen ser todos, ¿no? Pues siempre te pones en el peor de los escenarios, ¿no? Por ser previsor, ¿no? Y el peor de los escenarios será, bueno, pues generar una situación muy complicada en la cual Rusia, China, Estados Unidos empezaran o pudieran llegar a tomar posiciones en el conflicto y que se produjera una escalada a nivel global que pudiera ser muy perjudicial. Ese es el peor de los escenarios que afortunadamente obviamente no se ha producido y la prueba está en que el mercado abrió con un hueco importante y sin embargo con el paso de las horas pues se ha ido cerrando y ahora prácticamente las pérdidas son prácticamente insignificantes, incluso está la bolsa americana otra vez repuntando, ¿no? Pero sí, la verdad es que el susto nos lo hemos llevado todos porque, claro, llueve sobre mojado y en una situación como esta, pues lo único que nos faltaba pues es otro conflicto bélico a gran escala. Vamos, si te parece, ya a resolver dudas de nuestros oyentes que nos han empezado a escribir a nuestro número de WhatsApp, también a nuestro teléfono y se pueden poner en contacto con nosotros por YouTube. Estamos emitiendo en directo en streaming. Por cierto, si quieren suscribirse, es el momento. Empezamos. Javier de Toledo dice que le gustaría saber la opinión del experto sobre ASML. Las tiene compradas a 617 euros. Dice que gracias y que un saludo. ASM, bueno, la verdad es que es una compañía muy interesante y es una compañía que, de hecho, bueno, me han preguntado por ella en otros consultorios y es una compañía bastante, digamos que bastante habitual en las carteras de los clientes. Actualmente está cotizando en 590 dólares por acción, está cayendo nada menos que un 1,20, 6,95 dólares por acción. Pero bueno, lo cierto es que es una compañía que es de, digamos, yo diría que es de las grandes compañías que hay en Europa y que yo considero que es una compañía que habría que tenerlas muy pensando en el largo plazo, que es una compañía pues que tiene ciertamente bastante recorrido. El objetivo de la compañía, para que nos demos cuenta, cotizando en 590, está en el entorno de los 690-700 dólares por acción. Por tanto, yo considero que es un valor que para tener en el medio largo plazo nos va a dar bastantes satisfacciones. Lo cierto es que el hecho de estar en un sector que durante el primer semestre del año ha tenido un gran comportamiento, pero en estos momentos, ¿no? Empezamos a ver que compañías como Nvidia o como Apple, que han tenido un recorrido tremendo durante el primer semestre, han pegado un frenazo bastante importante, ha llevado un poco la deriva a todo el sector. Pero es cierto que es una compañía que tiene una beta muy buena, 1,17, y no es una empresa especialmente apalancada, y tiene un PER 29, que es un PER alto, pero que es un PER que debemos de considerar como bastante un poco en línea con el sentir de esos momentos. Una compañía muy sólida que gana 19 dólares por acción y creo que es una compañía a tener en cuenta. Por tanto, es una compañía a la cual yo no estaría especialmente preocupado. Mira, nos dice un oyente, buenas noches para el analista. ¿Qué hacemos con las compañías afectadas por esta guerra? ¿Mantenemos? Bueno, yo desde luego pienso que habría que mantenerlas. Nunca es conveniente vender con el pánico, sobre todo cuando es un tema que se ha demostrado, al menos en el corto plazo, porque es una cuestión de corrección de horas, que, que todo apunta a que se va a revertir la situación y que no va a pasar de un mero susto, ¿no? Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Si tuviéramos la máquina del tiempo y pudiéramos ir al futuro y ver un poco cómo se pueden desencadenar los acontecimientos, podríamos ver. Pero desde luego, a mi modo de ver, creo que no hay demasiado pie para que tengamos que vender. No se va a producir una escalada de ventas salvajes porque lo cierto es que hoy, que es un día semifestivo en Estados Unidos
para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, pues porque realmente ha pillado, a pie cambiado a muchísimos analistas y por eso quizás han producido menos ventas. Pero tenemos que tener en cuenta que en un mercado como hoy, que hay muy poca actividad, la volatilidad también es más alta. Y sin embargo, no se ha generado esta situación. Por tanto, creo que lo mejor sería esperar y a mi modo de ver, creo que no hay demasiado problema porque no es un tema que tenga un trasfondo de mucho recorrido. En línea con esto nos dice Andrés desde Toledo que más allá del pico que estamos viendo en el precio de las cotizaciones de defensa, ¿qué evolución le ve el analista al sector? Bueno, el sector de armamento, obviamente, bueno, pues ha aprovechado del tirón y a mi modo de ver creo que tiene algo más de trasfondo, porque lo que viene a demostrar es que en un escenario en el cual nos encontramos con economías tremendamente endeudadas, con unos apalancamientos sobre PIB muy elevados, bueno, pues siempre da un poco ánimo a que la manera que tengo de desapalancarme es reducir gasto. ¿Y dónde reduces gasto? Bueno, pues probablemente en el Ministerio de Defensa, si tú consideras que no hay conflictos en ciernes, bueno, pues reduces un poco esa partida presupuestaria. Sin embargo, ocurre que si empieza a haber escenarios como este, ¿no? Una guerra en Ucrania, problemas en Taiwán, problemas en Armenia, problemas en Turquía, empieza a haber este tipo de situaciones, hacen que los gobiernos no puedan permitirse el lujo de desapalancarse reduciendo las partidas presupuestarias de defensa. Y esto es lo que se está generando ahora y está haciendo que en este momento pues estén teniendo pues unos buenos, digamos, un año relativamente positivo. Y obviamente en momentos como este, ¿no? Justo el día que se produce este altercado, bueno, pues se generan subidas en bolsa muy importantes obviamente por la incertidumbre de que los estados, bueno, pues hagan partidas o se rearmen, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que fuera del sector de armamento, yo creo que los sectores que más se van a ver beneficiados, en el modo de ver, creo que es el sector petrolero, porque esto va a hacer que se eleve el precio del petróleo y bueno, todas las derivadas que puede generar el tema petrolífero. Pues hablando precisamente del sector petrolífero, nos pregunta Antonio de Madrid que hasta dónde crees que puede llegar Chevron. Chevron. Bueno, Chevron el año pasado fue una de las grandes triunfadoras de la bolsa junto con ExxonMobil y lo cierto es que después de un año tan extraordinario, bueno, pues tuvo la típica corrección lógica, pero bueno, la compañía está cotizando ahora mismo en directo, ¿no? En $167 por acción. Hoy está subiendo un 3% y lo cierto es que la compañía tiene bastante buen fondo. Yo creo que la compañía debería llegar, por lo menos, ¿no? Lo que es el consenso de analistas, por encima de los $188 por acción. Y en mi modo de ver es bastante posible que toque esos precios. Tenemos que darnos cuenta que se está produciendo un efecto doble. No solamente está subiendo el precio del petróleo, sino que en paralelo está subiendo el precio del dólar y cotiza en dólares el precio del crudo. Entonces no es lo mismo que cueste un barril a 1,10 dólares pero en dólares por euro, o que esté en 1,05. Ese incremento del 5% del dólar también es un mayor peaje que pagar por el petróleo y eso beneficia mucho a las compañías petroleras que, por cierto, son tremendamente rentables. También tenemos que darnos cuenta que el incremento del precio del barril hace no solamente que sean rentables, sino que ponen en rentabilidad pozos que en un momento determinado no pueden serlo o situaciones en las cuales pues no interesa sacar producto a esos precios, ¿no? Por tanto, creo que Chevron tiene al menos un 10 o un 15%, pero no solamente Chevron, sino en general cualquier compañía petrolera. Pues precisamente vamos a hablar de otro sector que se está viendo impactado por la situación actual. Dice Rosa de Fuenlabrada, buenas noches. ¿Es buen momento para aprovechar la caída de Delta Airlines y entrar mirando al medio plazo? Bueno, esa es la pregunta no te digo la pregunta del millón, pero bueno, tenemos que darnos cuenta que Delta está cayendo hoy un 5%. Y es posible que siga cayendo porque, digamos que aquí la circunstancia es un poco más complicada. Es decir, tenemos que darnos cuenta que el tema de las compañías aéreas aquí se están viendo perjudicados de una manera doble. Primero, o sea, el incremento del dólar
el incremento del precio del petróleo impacta claramente en sus cuentas. Es decir, aunque no hubiera habido ningún otro problema, solamente el encarecimiento de su materia prima fundamental, que es el precio del petróleo, más el incremento del precio del dólar, bueno, pues les impacta en sus cuentas, ¿no? Si tenemos además en cuenta que como compañía norteamericana se está produciendo una tensión tremenda en sueldos y salarios, están incrementándose el coste medio por hora, también sus impactos sobre laborales pues también son importantes. Entonces eso tienes que repercutir a los clientes vía incremento de los billetes, lo cual redunda en una menor demanda del precio, ¿no? Y ahora mismo, pues lo que ocurre es que en esta situación nos podemos encontrar con que ya hay compañías aéreas que están recolocando un poco sus líneas aéreas porque no van a poder viajar a Israel por el riesgo que hay. Es decir, incluso si se reduce la amenaza de una guerra con Israel, sigue siendo problemático el tema de las líneas aéreas. Por tanto, yo creo que las compañías aéreas pueden todavía caer más. Si te posicionas con una caída de un 5%, pensando en que la compañía va a recuperarlo rápidamente, puede serlo. Pero desde luego, yo soy de los que opina que hay que tener un poquito de cuidado. Lo cierto es que Delta Airlines, que es de la que estamos hablando, es una compañía que tenía un enorme recorrido hasta el entorno de los 50-55 dólares por acción. Yo, desde luego, a estos precios yo entraría, pero incluso si no tuviéramos el problema que estamos teniendo. Pero, pero yo sería cauto porque es posible que nos podamos encontrar con la situación de que Delta Airlines la podamos comprar incluso más barata de los precios actuales. Pero sí, en el medio y largo plazo, yo creo que las líneas aéreas pueden hacerlo bien. Perfecto. Nos viene otro mensaje de una oyente. En este caso se llama Ana, nos lo escribe desde Gijón y nos dice que qué piensas del sector minorista en Estados Unidos. ¿Qué te parecen compañías como Costco o Walmart? Bueno, pues también es un asunto bastante peliagudo, porque por un lado nos estamos encontrando son compañías que están en un sector tremendamente competitivo en Estados Unidos, con un tremendo impacto de precios, pero con una reducción importante de los márgenes. Porque se está incrementando mucho los costes de materias primas, el tema del transporte, el incremento del petróleo incide claramente también en sus márgenes. Y después también está sucediendo un problema bastante gordo, porque además lo estamos viendo con una compañía, con una empresa de ese mismo sector, que es Target, que decidió cerrar determinados establecimientos por la pandemia de robos que está ocurriendo. En Estados Unidos tienen un problema muy serio con el tema de seguridad en los establecimientos porque hay muchísimo vandalismo y muchísimos robos. Nosotros desde España pues no lo vemos porque no son noticias que salgan habitualmente en los telediarios, pero en Estados Unidos es bastante habitual. Y eso impacta de una manera bastante importante en sus márgenes por este vandalismo y estos robos que se están produciendo, porque en Estados Unidos, no nos engañemos, la crisis económica golpea de una manera muy desigual a unos que a otros. Es decir, la economía norteamericana sigue creciendo a poco ritmo, pero sigue creciendo, pero está produciendo un enorme hueco entre los ricos y los pobres. De los ricos aguantan mucho mejor el tirón que los pobres y ellos se ven en ocasiones, bueno, pues a generar pues ese tipo de vandalismos. Y por tanto, entrar ahora mismo en este sector, yo desde luego soy bastante cauto, porque todo apunta a que Estados Unidos puede entrar en recesión en el año 2024. Y por tanto, yo creo que el consumo en Estados Unidos va a caer de una manera muy importante en el momento que Estados Unidos está empezando a retirar ayudas, que es lo que están elevando un poco el consumo por estas ayudas que están teniendo. En el momento que el Estado las retire, pues generará un menor consumo y por tanto creo que estos sectores pueden pasarlo mal. Tenemos un oyente que nos hace una pregunta sobre una compañía completamente diferente. Es una compañía colombiana que cotiza en el NISE. Es el caso de Tecnoglass. Nos dice, soy colombiano, llevo tiempo queriendo invertir parte de mi dinero en compañías que cotizan en la bolsa americana y me he fijado en esta. ¿Qué me podría decir el experto de ella? Tecnoglass. Sí, Tecnoglass que Les tiene voy a hacer ticker, a ver, TGLS. TGLS, eso es. La estoy mirando porque es una compañía con la mano del corazón, que yo tampoco la conozco, ¿no? Bueno, pues cotiza en 33,96, hoy está prácticamente plana y a bote pronto lo que estoy viendo, bueno, pues una compañía
que tiene, no es una compañía grande, tiene una valoración de 1,6 billones, es decir, bueno, no es pequeña, pero tampoco es una empresa excesivamente grande, pero por lo que estoy viendo tiene una beta muy elevada, tiene una beta de 1,80. Es una compañía que en escenarios alcistas crece muy por encima del promedio, pero en ambientes recesivos puede hacerlo particularmente mal. No es muy cara, tiene un ratio, tiene un PER de 8, que tampoco es un PER muy elevado, aunque en su sector probablemente no sea tan atractivo, pero un 8 no es un PER malo, y tiene un beneficio de 4 por acción. Tiene un dividendo del 1% y el objetivo de la compañía está en $55 por acción. Yo creo que, bueno, es una compañía que puede hacerlo bien. Yo creo que aquí el oyente se está fijando en esta empresa porque en el último año ha tenido un recorrido bastante interesante desde los 20 hasta los 33. Pero también tenemos que darnos cuenta que la compañía tocó un máximo de $53 por acción no hace demasiado. Por tanto, desde ahí tiene una corrección bastante importante. Tenemos que ver si está tocando un soporte en $33 por acción y desde allí tiene ese recorrido hasta los 55 o no lo tiene. Yo la verdad es que es una compañía que no conozco y no sigo, pero yo desde luego necesitaría bastante más análisis si os quiero dar una opinión respecto. Perfecto, pues tenemos a un oyente que ya nos preguntaba por una compañía más conocida. Es el caso de Procter & Gamble. Nos pide nivel de entrada y si lo verías correcto entrar para inversión a medio plazo. Es María desde Logroño. Bueno, pues si la anterior no la conocíamos prácticamente nadie, Procter & Este es todo Gamble lo es una contrario. compañía que todos conocemos, ¿no? Para que nos demos cuenta, la anterior compañía valía $1 billón, ¿no? Y esta compañía vale 337, es 337 veces más grande, para que nos demos cuenta. Esta empresa es 3 veces Inditex, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que la compañía hoy está cayendo un pelín, pero bueno, tampoco una cosa exagerada, el 0,60%. Lleva también un año con bastantes picos y sierras, es decir, la compañía está ahora mismo cayendo algo, pero el fondo que tiene la empresa es positivo. Se supone que la compañía debería llegar hasta los 166, 167 dólares por acción. Una compañía como esta, que tiene en este sector un PER 24, me parece un poco alto para el sector en el que opera. Debería tener un PER un poco más bajo. Yo creo que se debe a que el beneficio por acción, que es de 5,89, no es excesivo y tiene un dividendo del 2,60. Yo creo que es la típica empresa que en un momento como este debería comprar algo para intentar mejorar su portfolio y generar. Pero vamos, yo pienso que la compañía es positiva y creo que desde luego desde los precios actuales un 10, un 15% de recorrido sí que debe de tener. Lo que sí que estamos un poco en las mismas, ¿no? Tenemos que ver un poquito la evolución y el guidance que tiene la empresa, porque a mi modo de ver, creo que el año que viene podemos entrar en recesión en Estados Unidos y habrá que ver si en un escenario como este las empresas pueden repercutir sus incrementos de costes a sus clientes. No es un poco lo que hace Inditex o lo que puede hacer Inditex. Procter & Gamble es la típica empresa que podrá hacerlo y podrá soportar una crisis mejor que otras compañías. Pero bueno, esa es la gran espada de Damocles si podrá hacerlo. Pero yo luego, de momento, yo entiendo que la empresa debería de recuperar hasta ese umbral de 50 y $160 perfectamente. Pero bien es cierto que en los últimos meses ha tenido una caída probablemente importante, un 8 un 10% de caída en los últimos meses. Vamos con un par de consultas más antes de ver tus valores favoritos. Raúl de Sevilla dice, buenas noches, ¿me podría analizar Comcast, por favor? Comcast, con ticker CMCSA. Sí, acabo de ver. Bueno, cotiza en 44,14, hoy está subiendo el 1,53%, para que nos demos cuenta que incluso un día como hoy hay compañías que lo hacen bien y la verdad es que lleva un año muy positivo la empresa. Una empresa muy grande, 182 billones, es decir, no estamos hablando de una empresa chiquitita. Tiene una beta muy interesante, porque tiene una beta de 1,05, es decir, que su correlación con el mercado es prácticamente perfecta, por tanto va a hacer lo que el mercado haga y si el mercado sube,
esta compañía debería de subir. Por tanto, yo creo que en un escenario como el actual, que yo creo que el mercado norteamericano va a seguir subiendo, creo que Comcast pues subirá. Tiene un PER 27, es un PER alto, pero no excesivo y más en el sector en el que esta compañía opera. Lo cierto es que tampoco tiene un beneficio por acción muy alto, ¿eh? Un beneficio de 1,59 no es un beneficio excesivamente alto, pero bueno, tiene un dividendo del 2,67. Lo que sucede con esta empresa, o por lo menos por lo que estoy viendo, es que prácticamente toda la subida que la compañía debería de tener recogida para el ejercicio, prácticamente lo ha hecho. Está cotizando en 44 y el objetivo que se marca la empresa es 49. Pero sí, bien es cierto que si nos consideramos inversores a medio o largo plazo, Comcast yo creo que es una empresa que lo puede hacer bien. Digamos que hay muchas empresas que lo pueden hacer bien, pero Comcast desde luego no tiene por qué ser de las que lo hagan. Y precisamente, bueno, tenemos otra más. ¿Cómo ve el analista entrar en General Electric, Margot de Barcelona? Nos pregunta. Bueno, General Electric es todo un clásico. Cotiza en 110,44 y está cayendo el 0,92, pero bueno, el día de hoy digamos que es un día un poco anecdótico por lo que está sucediendo, ¿no? Yo sí me fijo más en las empresas que en un día como hoy lo hacen bien que las que lo hacen mal. Las que lo hacen mal yo entiendo que es un poco miedo mercado, el miedo sistémico que hay, y las que lo hacen bien, fuera de las que lo hacen bien por motivos obvios, es decir, como estamos hablando antes con empresas petrolíferas o empresas de armamento, en un escenario como este, de un día como hoy, las empresas que lo hacen bien sin pertenecer a estos sectores demuestran algo que tiene un fondo muy, muy positivo. La empresa General Electric lleva un año estupendo, prácticamente en subida prácticamente lineal, cotiza actualmente en $110 por acción y, bueno, 120 billones de capitalización, Inditex, un poquito más grande que Inditex, una beta 1,20, también es una beta positiva y de las que a mí me gustan, que 1,20, 1,25 suelen ser las betas que a mí me gustan porque se descorrelacionan, pero no demasiado de la beta del mercado. Tiene un PER muy bueno, un PER 12, que es un PER bastante interesante, y eso se ampara en que tiene un beneficio por acción de 9,24. Es decir, que la empresa es bastante rentable y lo está haciendo bien. ¿Uno de los motivos por el que lo hace bien? Pues porque apenas reparte dividendo. Reparte 0,29, es decir, que sus flujos de caja los reinvierte en la empresa y un mayor crecimiento de la empresa, en lugar de distribuirlo entre los accionistas. Yo creo que la empresa lo está haciendo bien y a pesar de toda la subida que lleva en el año, tiene recorrido hasta 125. Quizás a los precios a los que está, si la persona en cuestión tiene las acciones compradas, es la típica acción de mantener o incluso de acumular, pero quizás entrar a estos precios, pues el margen de beneficio que te ofrece la empresa quizás no es lo suficientemente elevado y el dividendo que ofrece tampoco es muy interesante a estos precios. Pero obviamente en un momento de seguridad yo creo que es una compañía muy buena para tener también. Sí. Vamos con la última. Nos dice el oyente: buenas noches, Rafael, gracias por el espacio. ¿Me podría decir si es buen momento para comprar oro? Soy un inversor conservador, tengo 100.000 euros y los quería destinar ahí. De no ser así, ¿qué me recomendaría? Vaya por delante. El oro a mí me resulta algo interesante en el escenario actual porque estamos en ciernes quizás de una recesión en Estados Unidos, en economías europeas y probablemente el precio del oro suba desde los precios actuales. Ahora, si usted dispone de 100.000 euros, pero no digo usted, digo cualquiera, a este tipo de productos, que en el fondo son inversiones un poco alternativas, nunca hay que destinar más allá del 10-15% como máximo del dinero que tenemos disponible para cometer inversiones. Es decir, cuando disponemos de una cantidad, lo que tenemos que hacer es distribuir nuestros fondos entre varios productos porque unos subirán, otros bajarán y hay que correlacionarlos y quizás produce una cierta descorrelación y en escenarios bajistas el oro pueda subir. Igual que en escenarios alcistas el oro puede bajar. Pero destinar el 100% de nuestro dinero al oro o a lo que sea no me parece una buena idea. Fuera de esto, si el hombre dispone de 100.000 euros porque dispone de 1.000.000 y es un 10%, yo desde luego yo sí compraría oro a los precios actuales. Considero que es una inversión interesante. Pero yo jamás destinaría a materias primas más allá de un 10-15% de mi cartera para ese tipo de inversiones.
Perfecto. ¿Y valores en los que te fijarías en esta semana que ha empezado de forma tan intensa? Pues yo llevo semanas, y creo que contigo hemos comentado, ¿no? Llevo semanas fijándome en Repsol, pues imagínate Ujú. con la que está cayendo, ¿no? Creo que es un muy buen momento para las compañías petrolíferas porque están en un buen momento, es decir, con el precio del petróleo en 88, 90, 95 dólares por barril, subiendo además el precio del dólar, bueno, pues está haciendo que las compañías petrolíferas pues estén teniendo un muy buenos meses. Un poco algo parecido a lo que sucedió el año pasado, que hizo que Chevron y ExxonMobil tuvieran el extraordinario resultado que tuvieron. Yo creo que las petroleras lo pueden hacer muy bien. El ejemplo más claro, ExxonMobil, que está intentando comprar Pioneer a un precio extraordinariamente alto, pero una compañía muy rentable. Yo creo que es un buen momento para las compañías petrolíferas. Pues con eso nos vamos a quedar. Rafael Ojeda, Fortech Fund, director de Estrategia de Mercados Globales. Un placer haber compartido este consultorio de lunes contigo. Un abrazo. Adiós, buenas noches.